Del 2021. A ver, creo que es muy importante que a nivel de seguridad social abramos nuestra mente a que hay que sentarse a analizar este problema con mucha profundidad y sobre todo con un criterio de largo plazo. Uno. Dos, esta es una institución técnica que la gente le ha convertido en un tema político. Y ese es un error que se está pagando y ojalá que se vuelvan los ojos a que esto eminentemente, el IES es una institución técnica. El que quiere hablar del IES ya tiene una pantalla política, ya tiene una pantalla, ya tiene una plataforma política. Aquí he oído muchos expertos que dicen, sí, ya está quebrado, ya la jubilación se acaba el 21, 25, 22, o sea, nadie indica un dato, nadie indica un informe, bueno, nadie, digamos, la mayor parte, porque sí hay gente que sí se sustenta técnicamente para dar una opinión de un tema tan delicado. Cuando yo llegué en septiembre acá, me decían que no había para pagar pensiones a los jubilados. Yo revisé y me reuní con los jubilados y les he manifestado que las pensiones se pagarán normalmente, y hemos pagado normalmente. Obviamente, de esto no salen los jubilados de hacer una marcha a favor y decir sí nos han pagado, porque es un derecho y está bien, así debe ser. Pero si hay algún problema, ahí sí sale todo el mundo acá en contra del IES. Yo pienso que hay que hacer reformas muy importantes. Usted me pregunta cómo está el IES, yo le digo el IES no está bien. El IES está con algunos problemas. Por ejemplo, el seguro de salud es un seguro que necesita que el Estado encuentre una fórmula para pagarle la deuda. Y si hago un llamado a finanzas para que nos sentemos ya de una manera mucho más coherente y mucho más proactiva a buscar soluciones y no a buscar cómo alargamos el pago de la deuda. En mi presidencia como presidente del Consejo Directivo, yo voy a estar velando porque se pague la deuda, y si es que no hay forma de que se pague la deuda, que me digan para yo también comunicar a los afiliados. El seguro de salud ya no tiene un fondo, cada uno de los seguros se maneja con fondos. Entonces el próximo año el seguro de salud necesita cobrar la deuda para poder subsistir. ¿Okay? El otro seguro importante, que son los seguros de los jubilados, tenemos nosotros todavía un fondo, pero entonces no deberían en el corto plazo los jubilados estar preocupados por los pagos, pero sí en el mediano y largo plazo, porque es un seguro que no está técnicamente calculado. Y hay que hacer reformas que las puede hacer de alguna forma, de alguna parte, el Consejo Directivo, pero las reformas que son importantes, las de fondo, las tiene que hacer la Asamblea Nacional. Por ejemplo, no es posible que se haga el cálculo de las pensiones sobre los 5 mejores años de aporte. Tiene que ser por lo menos sobre 10 o 20 años de aporte. ¿Por qué? Porque muchos de los afiliados, y ahí sí digo muchos de los afiliados voluntarios, lo que hacen es aportar 5 buenos años y los demás años bajos. Entonces el fondo de jubilación se descapitaliza. Y temas de estos que tienen que ser tratados técnicamente, la sociedad tiene que sentarse y ver que para que exista una sostenibilidad del fondo hay que hacer cambios de esta naturaleza. ¿Sí? También los años de jubilación, ¿no es cierto? O sea, si la esperanza de vida ha subido en los últimos tiempos más de 10 años, algo más de tiempo tendremos que aportar para podernos jubilar. Obviamente esto tiene que ser de una forma gradual y no para las generaciones próximas, porque ya, digamos, las reglas de juego con las que se inició ya están hechas, ¿no? O para los jubilados que ya tienen su pensión, no se podría modificar nada, se tendría que seguir asumiendo ese costo. Entonces, claro que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene problemas. El seguro campesino con imagínense, un aporte de $2.7 por mes se cubre a toda la familia. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cómo hacemos que eso se mejore, cómo encontramos un acuerdo con los campesinos para trabajar en forma conjunta, porque asimismo hay dispensarios médicos que yo ya los estoy recorriendo, centros médicos que no cumplen los requerimientos básicos que debería tener
un centro de un seguro social campesino. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar un gran acuerdo nacional y decir las cosas como son. Y antes de tener posiciones políticas, tener posiciones técnicas y prácticas en búsqueda de que el seguro social sea sostenible, sea de largo plazo, sea solidario, pero no se descapitalice. Usted dice, en este momento el punto crítico es salud. Efectivamente, el punto, digamos, si le vemos por prioridades en forma inmediata, el punto es de salud. Estamos luchando contra la escasez de medicinas. Tenemos hospitales que hay que repotenciarles porque hay hospitales que tienen quirófanos pero no están funcionando. Eso hace que se deriven a prestadores privados cirugías que podrían hacerse en nuestros hospitales. Tenemos que dotarles de insumos, revisar su mantenimiento para que eso funcione. Porque aquí estamos haciendo el peor de los negocios. Hubo una época en la que se construyeron hospitales. Si usted no les dota de insumos, de mantenimiento a esos hospitales no funcionan, pero usted ya tiene un costo fijo de nómina y cuando va a esos hospitales todavía le dicen que falta gente. Pero como no funcionan, usted tiene que derivar a prestadores privados y los prestadores privados, en cambio, sí tienen gente, insumos, etcétera. Entonces, usted paga la nómina por acá y tiene que pagar el costo del servicio por otro lado. Así no va a haber dinero que alcance. Ahora, ¿qué pasaría si es que no hay este pago de la deuda del gobierno hacia el IES para justamente solventar este punto crítico? A ver, yo pienso que hay que entender bien el problema siempre. Y yo pienso que hay mucha gente que tiene que tomar decisiones que no entiende bien el problema. Y le voy a explicar muy sencillo. El IES, todo el mundo se queja del IES. Los proveedores, los prestadores médicos se quejan del IES. Pero yo me pregunto, ¿y quién paga? ¿Y a quién le cobran siempre? Al IES. El IES tarde o temprano les termina pagando. El Ministerio de Salud es peor pagador, ¿no es cierto? Eso hay que decirlo así. Hay muchas instituciones, muchas empresas que viven del IES. ¿Por qué? Porque el IES siempre paga. ¿Y por qué ha pagado? Porque tenía un fondo. Ahora que no hay el fondo, ¿sí? Entonces es como el cuento de Pepito y el lobo. Ya viene el lobo, pero nunca viene. Ya viene el lobo hasta que el lobo llega. El lobo ahora sí llega, porque no hay el fondo. Entonces, esa parte es la que tenemos que entender todos, incluyendo gente que tiene poder de decisión en cuanto a las finanzas públicas. ¿Sí? El IES ya no tiene dinero y dio servicios durante 20 años a enfermedades catastróficas, a enfermedades raras, a jubilados, etcétera, que es una responsabilidad que de acuerdo con la ley que tiene que ser cubierta por el gobierno. Tienen que entender, y yo espero que exista la suficiente sensibilidad para que se puedan hacer esos pagos y que podamos salir el próximo año sin problema. Pero veamos el cuadro más crítico. Si no se dan esos pagos para 2022, ¿qué podría pasar en el tema salud? A ver, en el tema salud tendríamos un problema nuevamente de falta de provisión de los servicios y no pago a los prestadores, ¿no? Que sería crítico, ¿no? Sería crítico, pero yo confío en que las cosas se van a solucionar antes de que se produzca el problema, ¿no? No ha habido un acercamiento hasta ahora directo sobre este problema. Hemos tenido acercamientos con el Ministerio de Finanzas, pero yo pienso que han estado más ocupados de los cuadres fiscales, de los presupuestos, que yo entiendo la cantidad de trabajo que tienen que hacer. Y también hay ciertos vacíos en la ley que permiten que, por ejemplo, que de acuerdo con el artículo 125 de la ley, se tienen que hacer auditorías a los servicios dados. Pero es cuestión de ponerse de acuerdo, pero mientras no existan las auditorías, no hay el pago y cosas de esas, y se va dilatando y se ha ido dilatando así durante 20 años el pago de la deuda de salud al Estado. Este año 2022 tiene que ser un año en el que se tiene que marcar un hito, que se tiene que pagar la deuda porque es necesario pagar esa deuda. Ahora, en este crisis del IES, de que se habla, crisis presupuestaria, ¿también se ha barajado como solución un posible incremento a las aportaciones de los afiliados? Definitivamente no. Y yo le explico técnicamente por qué. Una de las primeras cosas que yo hice es determinar la razonabilidad de los aportes.
los aportes alcanza. Lo que hay que hacer es cobrar los servicios que el IES da, que no le corresponde dar, ¿sí? Entonces, ahí el seguro de salud le cuadra, ¿sí? La deuda que tiene el gobierno con el IES por salud son prácticamente 4.500 millones de dólares, ¿sí? Y si es que nosotros facturamos todos los años los servicios que damos por cumplir con la ley, pero que no le corresponden al IES, nosotros no vamos a tener inconveniente en cuanto a las aportaciones de los afiliados y tener que subir esas aportaciones. Si es que nosotros hacemos los cálculos correctos para lo que es jubilación, tampoco tenemos por qué subir en el corto plazo las aportaciones. Además, el gobierno, mire lo que está haciendo el gobierno, que está más bien pensando en que cómo se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes. Subir las aportaciones sería ir en contra del objetivo del gobierno, que es mejorar la economía de los ciudadanos. Finalmente, con esto terminamos rápidamente. Situación del BIES. ¿Tiene presupuesto como para seguir ofertando la cartera para hipotecarios? Sí, el BIES, bueno, esta semana vamos a dar una muy buena noticia en cuanto a los préstamos quirografarios, ¿sí? Hoy tengo un directorio con el BIES y ya en esta semana les vamos a dar una buena noticia. Pero yendo a su pregunta directamente, para el año 2022 nosotros tenemos pensado enfocarnos mucho en los créditos quirografarios y en los créditos hipotecarios. Hemos cumplido las metas de este año. El próximo año se va a incrementar, estamos cerrando el presupuesto, se va a incrementar los montos, el monto asignado para hipotecarios, es decir, para que la gente tenga más acceso a estos créditos y pueda conseguir su casa. Y estamos trabajando también en revisar una serie de fideicomisos que han quedado en el BIES, que son muy preocupantes, para que el próximo año sea como un tema pendiente a resolver. Pero en términos generales va a haber buenas noticias con el quirografario. En esta semana nosotros les diremos, y vamos a seguir dando los créditos hipotecarios, tratando de que incluso estos sean más ágiles para estar con el estándar de la industria bancaria, de tal forma de que la gente pueda preferirnos no solo por tasa, sino también por las condiciones de velocidad en la que otorgaríamos los créditos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.